Damos gracias a Dios en esta mañana por esta oportunidad que nos brinda en este día jueves de poder escuchar, de poder meditar y de poder reflexionar su palabra en este día. La palabra de Dios que siempre es vida, la palabra de Dios que es el camino auténtico para alcanzar la santidad. Y nosotros como cristianos católicos lo que día a día buscamos es eso, la santidad. La santidad que el Señor nos la ha regalado dando su vida por cada uno de nosotros. Durante este comienzo del tiempo ordinario hemos meditado en torno a la carta de los Hebreos, que nos habla del sacrificio, o mejor dicho, del sacerdocio de Cristo, un sacerdocio existencial, un sacerdocio en el cual Cristo ya no ofrece cosas externas a Dios, sino que se ofrece Él mismo. Expía su sangre por cada uno de nosotros, para lavarnos, para limpiarnos, para purificarnos, para sacar todas esas inmundicias que llevamos en nuestra vida, para darnos salvación, para resucitarnos también con Él. Por eso nosotros en este camino hacia la santidad debemos de ir siempre de la mano del Señor haciendo su voluntad. Y su voluntad siempre la vamos a escuchar en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y la palabra de Dios es el mismo Cristo, Cristo que es la palabra encarnada. Hoy escuchamos entonces en la carta de los Hebreos que contrapone lo sucedido en la antigua alianza sellada por Dios con el pueblo judío y lo sucedido en la nueva alianza sellada por Cristo con toda la humanidad. Algo importante e interesante en el sacerdocio de Cristo es que este sacerdocio alcanza la humanidad completa. Mientras que el sacerdocio ejercido del pueblo judío era un sacerdocio que solo integraba, si se quiere decir, a la comunidad judía, al pueblo de Israel. Era como excluista. Solo incluía al pueblo de Israel. Mientras que con el Señor Jesús, este sacerdocio se expande para todos por igual. El antiguo pueblo de Dios vivía relación con Dios con signos temerosos, fuego encendido, densos nubarrones, tormentas, sonido de las trompetas. Tan terrible era el espectáculo que Moisés exclamó: estoy temblando de miedo. Esa era una forma de las manifestaciones de Dios en el Antiguo Testamento. Muy distinta es la alianza que hizo Jesús con toda la humanidad y vivida de muy distinta manera. Cristo con su sangre, una sangre que habla mejor que la de Abel, con su amor nos regaló el reinado de Dios. Todos aspiramos a ganar ese reinado de Dios. ¿Y cómo lo podemos ganar? Buscando la santidad, como mencionaba en un principio. Al reino de Dios solo llegan los santos. Y por eso nuestro caminar diario debe ser en torno a la búsqueda de la santidad. Y como lo dije en un principio, la santidad solo se alcanza siguiendo los caminos del Señor, conociéndole a Él y dejándonos llevar por su voluntad. Jesús es el mediador de la nueva alianza, Jesús es el puente, Jesús es el que une lo humano y lo divino. Recordando también que Jesús posee las dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. En Él se junta la plenitud de la salvación. O sea, en otras palabras, la humanidad con la divinidad. Entonces Jesús es el mediador de la nueva alianza. Se formó la comunidad de los que aceptan y nombran a Dios como el Señor y Rey de la vida. Ya en esta vida terrena y cuya culminación y plenitud se dará el final de los tiempos. El cielo, cuando Dios y solo Dios sea el Rey de los que han aceptado y para toda la eternidad, regalándoles la felicidad plena que todos anhelamos. Tenemos que aceptar al Señor como nuestro Rey. El Rey de los cielos, el Rey de los cielos. En el Rey de los cielos está el Rey. Y ese Rey es que nosotros debemos de adorar, de bendecir y alabar todos nuestros días. Y no solo de palabras, sino con acciones concretas. Y eso lo vamos a ver también en el Evangelio. En el Evangelio que nos habla de la misión. Todos somos llamados a una misión. Y todos los que estamos aquí, pertenecientes a la comunidad de Jesús,
pertenecientes a la Iglesia Católica ya somos enviados. ¿En qué momento se nos envió a nosotros a ser discípulos misioneros? En el momento del bautismo. Porque el bautismo nos hace sacerdotes, profetas y reyes. Y por lo tanto ningún cristiano católico puede decir que no ha sido enviado. Todos hemos sido enviados a través de nuestro bautismo a anunciar la buena nueva de Dios. Y qué importante lo del Evangelio. Qué importante lo del Evangelio. Recordarnos eso, de que todos estamos llamados a una misión. Y esa misión la vamos a ejercer por medio de nuestra vocación. Ustedes saben que hay 4 vocaciones a la vida cristiana. Y todos debemos de estar en una de esas 4 vocaciones. Y todos debemos de servir por medio de una de esas 4 vocaciones. La que hemos optado el Padre Giovanni y su servidor, la vocación a la vida sacerdotal, la que han optado la hermana Dania y la hermana Rosario, la vocación a la vida religiosa, la que han optado algunos de ustedes que están aquí, la vocación a la vida del matrimonio, y también está la vocación a la vida de soltería. En cualquiera de esas 4 vocaciones nosotros debemos de ser misioneros, debemos, porque como bautizado es una obligación anunciar la palabra de Dios. No les estoy diciendo si quieren, no, es que estamos obligados a ser anunciadores de la palabra de Dios. Que se nos olvida muchas veces ser testimonio en este caminar es otra cosa, pero todos debemos de ser misioneros de Jesús. En el Evangelio, el centro del Evangelio es que Dios los envió de 2 en 2. Después de un tiempo de convivencia con Jesús, donde les fue instruyendo en su mensaje, envía a los 12 a predicar su buena noticia. Después de conocer a Jesús, después de acercarme a Jesús, después de escuchar su voz, es que el Señor envía a sus discípulos. Y lo mismo pasa en este tiempo. Primero, lo que debo de hacer es escuchar la palabra de Dios. ¿Y cómo voy a escuchar la palabra de Dios? ¿Cómo voy a escuchar a Jesús? Por medio de su palabra y sobre todo por medio de la vida de oración. En la vida de oración es que yo entro en contacto directo con Dios, me uno a Dios y puedo escuchar la palabra de Dios. Luego de haber escuchado esa palabra de Dios, yo la hago vida en mi vida, me formo en esa palabra. Porque el Señor en esa palabra lo que me va a pedir es que haga su voluntad. Y luego de que conozca la voluntad del Señor, es que se me envía a mí a dar a conocer la buena noticia de Dios. En el Evangelio, los envía de 2 en 2, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos, es decir, sobre todo lo que hace daño al ser humano. Esa autoridad que el Señor Jesús le da a sus discípulos es eso, autoridad de quitar todo aquello que hace daño al ser humano, aquello que destruye al ser humano. ¿Y qué es lo que destruye al ser humano? Los egoísmos, las envidias, los rencores, la ira, etcétera. Tantas cosas que nos apartan de Dios. Todo lo que nos aparta de Dios es lo que hace daño al ser humano. Y para eso también es que el Señor nos da autoridad a cada uno de nosotros, a poder ser guías espirituales, a poder ser maestros de la palabra de Dios en nuestro entorno. El Evangelio de Jesús va en contra de todo lo que deja el hombre al ser hombre y le ofrece lo que conduce al sentido, a la alegría de vivir. Encontrarnos con el Señor siempre va a traer alegría a nuestro corazón. Siempre va a traer regocijo a nuestro corazón. ¿Y quieren enojar ustedes al diablo? ¿Quieren enojarlo todos los días? Estén alegres. El diablo no soporta la alegría. No soporta que estemos alegres. Y por eso el Papa Francisco siempre hace énfasis en la alegría, en todos los documentos que nos ha hablado. La alegría del amor, la alegría del Evangelio, gozos y esperanzas, que gozo es similar a la alegría. Porque al diablo no le gusta que estemos alegres. No le gusta que estemos alegres, le enoja. Enojemos al diablo entonces como cristianos católicos, como discípulos misioneros del Señor. Estemos siempre alegres y seamos portadores de esa alegría, la alegría del Evangelio. ¿Quién es la alegría? Es Jesucristo. Es Jesucristo. Por lo tanto, cristianos, católicos, siempre estemos alegres en el Señor. Es que no tenemos ningún motivo para estar tristes, porque incluso en nuestras tristezas y en nuestras dificultades, el Señor ahí está dándonos alegría.
Ahí está el Señor dándonos su gracia, ahí está el Señor dándonos su fortaleza, y eso lo vamos a descubrir en nuestra vida de oración. Algo bien sorprendente es el equipaje con que Jesús pide a sus apóstoles que vayan a misión, que vayan a predicar la buena nueva. Solo les pide que vayan con un bastón, Jesús pide a sus apóstoles a la hora de ir al pueblo a predicar su buena noticia, un bastón. No les pide ni pan, ni alforja, ni dinero, sino que solo un bastón. El bastón, ¿a quién se lo vemos nosotros? Al obispo, el báculo, como signo de autoridad. Autoridad. Es que nosotros, desde que escuchamos la palabra de Dios, desde que el Señor nos envía, tenemos autoridad para dar a conocer la buena nueva de Dios. Como queriendo darles a entender que lo importante es el mensaje que tienen que predicar. Lo importante en la misión no es lo que ellos me vayan a dar dentro de los hogares, sino anunciar a Jesús, anunciar la buena nueva, anunciar a este que es el dador de la alegría, Jesucristo. A nosotros cristianos del 2021 también Jesús nos sigue enviando a predicar su buena noticia y nos dice: id a todo el mundo y proclamad o predicad el Evangelio. Nunca hemos de olvidar que es Jesús el que nos envía, y nunca debemos de olvidar que a quien tenemos que predicar es a Jesús y su Evangelio. No es a nosotros, no es lo bueno que nosotros hacemos. Lo que debemos de predicar siempre es a Jesucristo, el Rey de Reyes, al que debemos de reconocer como nuestro Rey, como el que nos invita a hacer su voluntad. Lo sabemos y experimentamos con dolor. Muchos contemporáneos nuestros no quieren saber nada de Jesús. Hay una descristianización patente, y eso nosotros nos enteramos cómo está viviendo el mundo todo descontrolado. El aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Bueno, tantas cosas que existen en este tiempo que lo que se ve es que se está descristianizando el mundo. Y nosotros debemos de luchar cada día por dar a conocer a Jesús. Porque solo el que actúa en nombre de Dios hace la voluntad de Dios, y su camino siempre es hacer el bien. Pero queremos seguir haciendo caso a Jesús y predicar su buena noticia. Tendremos que ver los modos, las maneras, los medios que hemos de emplear a la hora de evangelizar. Pero no debemos olvidarnos nunca que lo importante en el mensaje y el que está detrás del mensaje es Jesús, porque Él es luz y salvación para todo hombre. Por eso el texto evangélico ofrece indicaciones sobre la misión. Este debe ir acompañado con el testimonio. Cuando hablamos de Jesús, siempre repito esto, no vamos a hablar de lo que dicen los demás de Jesús, sino lo que digo yo. En el Evangelio de Marcos está bien enfatizado este punto. El Evangelio de Marcos, que la primera parte lo que trata de demostrar que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y por eso Jesús pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y luego, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro sale contestando: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Pedro contestó de esa manera a través de su experiencia vivida con Jesús. Y para ustedes, hermanos, ¿quién es Jesús? ¿A quién van a dar a conocer en ese mensaje? Por eso, para hablar de Jesús, primero debemos de conocer a Jesús. Pidamos pues al Señor que toda la comunidad de fe que somos nosotros, nos comprometamos a la misión. Que vayamos a las casas a anunciar al Señor Jesús, al Rey de Reyes, porque Él siempre nos promete la recompensa de ofrecernos la salvación, la santidad todos nuestros días. Que de ahora en adelante nuestra vida siempre vaya unida al que debemos de dar a conocer por medio de su mensaje, a Jesús, el Rey de Reyes. Y que también nosotros tengamos muy en cuenta las palabras del salmista, que hoy nos dice que del Señor es el reino, que Él está encima de todos los reyes,
que Él es el que gobierna todo. Dejemos que gobierne nuestro corazón, dejemos que el Señor Jesús gobierne nuestra casa y sobre todo que gobierne nuestras vidas para actuar siempre conforme a su voluntad. Todos los misioneros debemos de llevar un estilo y ese estilo siempre debe ser anunciar al Rey de Reyes, al Señor de Señores, que es Jesucristo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.